Venezuela. ¿Esto se lo llevó quien lo trajo o existen razones objetivas para afirmar que el país puede recuperarse? Estaremos hablando de este y otros temas aquí en Claudiopedia. Bienvenidos a Claudiopedia. Para esta nueva temporada de mi programa quiero dedicarlo al tema de educación política y de cultura política. Y casualmente coincidí en Colombia con mi buen amigo Orlando Viera Blanco, quien es politólogo, abogado y profesor universitario. Recientemente ha sido designado como embajador del gobierno interino en Canadá y tuvimos oportunidad, tiempo para hablar del país. Entonces quería compartir con ustedes, para que tengan una idea, del tipo de conversación que tenemos algunos venezolanos que estamos de algún modo u otro tratando de contribuir a recuperar, a reconstruir el país. Quise centrar la conversación en dos grandes temas. El primero de ellos es la reconstrucción, la recuperación del país, la perspectiva al respecto, y la segunda parte tiene que ver con la educación y la cultura política para Venezuela. Veamos. Doctor Viera Blanco, amigo. Claudio, encantado de estar aquí por primera vez en tu micro, en tu programa. Pues nada, has tocado dos temas muy importantes para la Venezuela de mañana. Uno es responder a la pregunta, ¿es Venezuela un país rescatable y cuánto tardaría hacerlo? Y la segunda, ¿cómo en el marco de nuestra cultura política podemos concluir que sí estamos camino al cambio, pero qué cosas debemos corregir en el marco de esa cultura para entender los tiempos de cómo ese cambio puede llegar? Con respecto a lo primero, quiero comentarle a los venezolanos que tenemos un trabajo que se ha desarrollado académicamente en los últimos 4 años, evaluando un escenario de recuperación país. Y quiero ser elocuente en los 4 años, porque nosotros partimos de la hipótesis de que si Venezuela perdiera al menos un 50% del Producto Interno Bruto en los próximos años venideros, producto del mal manejo del Estado, entramos bajo el supuesto de lo que denomina la academia y se denomina en materia de economía comparada las economías en ruinas o economías devastadas. Entonces hay como dos escenarios, ¿no? El escenario que te plantea una recuperación del país a largo plazo bajo una recuperación del Producto Interno Bruto a razón de 2 o 3%, que es mucho por ese tiempo, con lo cual en un periodo muy largo de 15, 20 años, tratarías de llegar a compensar la pérdida del Producto Interno Bruto en los años anteriores. Pero en los estudios que se han hecho de economías en ruinas o devastadas, se ha demostrado, como lo que sucedió en los países norafricanos, como lo que sucedió en países también de Centroáfrica, como Uganda, lo que sucedió en países del Medio Oriente, que cuando existe una economía devastada como la venezolana, que en efecto ya ha perdido el 48% de su Producto Interno Bruto en los últimos 3 años, el rebote del año siguiente ante un cambio del modelo de poder y del modelo económico podría llegar a ser solo en ese año similar. Rebote de un 30%, de un 20%, de un 40%, porque nos encontramos con un país desmantelado, un país que prácticamente en eras de tecnología y globalización tiene que relanzarse nuevamente. Entonces, ahí, en materia de cultura y en materia de economía comparada, hay economías que ya han atravesado este rebote cuando se ha cambiado el modelo económico, cuando el Estado ha dejado de ser el Estado paternalista, controlador, populista, socialista, y ha entrado a ser un Estado liberal, donde ciertamente el mercado, la competencia, la tecnología, la comunicación, la productividad entran como parte de la variedad. Ahí está el caso colombiano, con Vive, que vivió un proceso de rebote y de acomodo y de recuperación urbana como nunca se pensó lo pudiera tener Colombia. Aquí estamos hoy
transmitiendo desde Bogotá. Ahí tienes el caso panameño, que durante 3 años seguidos también vivió un rebote basado en, digamos, el impulso de infraestructuras, y vivió rebotes económicos del 10% sin ser estas economías devastadas. Interesante. Tienes el caso de Irak, tienes el caso de Libia, tienes el caso de países como Irak y Libia que bajaron a una producción de petróleo de 1,2, 1.300.000, y rebotaron nuevamente a 4 o 5 millones, pero con una diferencia, que han vivido momentos de ingobernabilidad, producto que es un conflicto donde está vinculado el hecho religioso. En Venezuela no. En Venezuela nuestra disputa no consiste en un hecho religioso, sino ha consistido en un tema, vamos a llamarlo, de una revolución que indujo una fractura producto de un populismo y de un reparto absolutamente irresponsable, y que generó la política de la lucha de clase entre ricos y pobres y fracturó a un país muy noble, lo cual también es recuperado. Entonces, en Venezuela podríamos estar en presencia ante un cambio de modelo político y liberal, de una economía devastada que pasa a ser quizás la economía de mayor retorno espectacular y de mayores índices y registros reflejados en cualquier economía en Latinoamérica en su historia. Porque has nombrado Colombia y Panamá, y lo interpreto también como para dar a demostrar que es un tema bajado a tierra, que es algo perfectible, con la ventaja que Venezuela tiene mayores recursos que estos dos países, ¿no? Entonces tú tienes también en Argentina, con la entrada de Macri, que vivieron un rebote, han tenido dificultades porque es una economía un poco más diversificada, es una economía que depende de unos commodities, y es una historia un poco más difícil desde el punto de vista de generar una apertura. Pero cuando tú tienes nada más 3 rubros en Venezuela, que son petróleo, que es gas, que es minería, y en esos tres rubros tienes inversiones que hay disposición de hacerlas, que están por el orden de los 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares. Solamente en minería ya hay exploradores listos para entrar, para hacer realmente explotación minera responsable, además de protección del medio ambiente, por el orden de los 15.000 millones de dólares. Un poco lo que yo he vivido en mi experiencia en Canadá, haciendo todos estos estudios y aproximaciones con inversionistas. En gas, en petróleo. Bueno, hay una Venezuela además devastada en hidroeléctrica, en, digamos, producción de energía hidroeléctrica, que esa inversión también ronda nada más por el orden de los 40 millones de dólares. No es que exista una inversión y una disposición de hacerlo, es que existe un proyecto ya por los inversionistas listo para entrar, porque saben que tendrá un retorno en un país que tiene recursos para pagar. Uno se preguntará, ¿y qué hacemos con la deuda? Bueno, ahí vienen unos grandes temas de refinanciamiento, ahí viene el apoyo también que podamos recibir de los propios inversionistas para entender que tenemos que generar unos fondos operativos. Pero todo un temazo que tenemos que tenerlo siempre presente, porque eso es lo que realmente hace atractivo, además de la libertad, además del retorno institucional, además del rescate, digamos, de la majestad del Estado, de la majestad de los poderes públicos, es que vamos a vivir un momento de prosperidad que ya es justo que llegue a nuestra patria, a nuestro país. Ahora bien, Orlando, para hacer de este repunte económico tras la reconstrucción, el inicio del proceso de reconstrucción del país, sostenible en el tiempo, se requiere, como ya adelantábamos, un trabajo o un cambio de cultura política importante y de reconstrucción también del tejido sociopolítico y jurídico del país. Tú tienes, y ya lo hemos conversado en otras oportunidades, una perspectiva muy interesante en mi opinión, y quiero que la compartas en este sentido. Claro, porque lo que nos condujo a esta era, digamos, de desmantelamiento, corrupción, de reparto, de rentismo, fue el mal uso de ese minotauro, decía UCA, que fue el recurso petrolero. Y esto lo que hizo fue inhabilitar y castrar una sociedad que pronto en esta era la acostumbraron simplemente a recibir y no a trabajar, a darle de comer y no a aprender a pescar. Esto es un proceso que en materia cultural es lo que se llama un poco el locus de control externo, o sea, resuélvanme.
A mí en esto de la latinidad, hay que recordar que para la latinidad de pronto ese loco cultural externo dice, bueno, resuélveme Dios, resuélveme la lotería o resuélveme, digamos, el papá Estado. Ha llegado el momento de que revisemos nuestros hábitos culturales. En una sociedad globalizada y moderna tenemos que apelar entonces al yo soy el que resuelvo, al yo soy el que trabajando, con mi trabajo es que voy a salir adelante y con mi esfuerzo y con mi estudio y con mi emprendimiento. Esto es un giro cultural que tenemos que tener, pero hay otro giro cultural, que es el giro cultural referido a nuestro carácter contributivo. Los venezolanos tenemos que ser más confraternos y más solidarios en los procesos que hemos vivido hasta ahora. Pero la lección aprendida y que tenemos que mantenerla en un tiempo sustentable es toda esta ayudantía que se generó en estos años a una Venezuela devastada. Y eso ha generado un proceso de reintegración de una Venezuela o en la diáspora o en el interno, que ayudando a los venezolanos por mucho tiempo quedaron en el ostracismo y Chávez los captó y los manipuló, y en vez de enseñarlos a amar, los enseñó a odiar. Es un proceso que se ha venido saneando precisamente por este proceso de reintegración. Así que en materia cultural tenemos que revisar entonces cómo mantener ese carácter contributivo, fraterno, cómo tener esa deferencia por un pueblo sobre el cual se generó mucha indiferencia en el pasado, y por otro lado cómo cambiar nuestros propios hábitos, digamos, de concepción productiva y de concepción de autorrealización como protagonista de nuestra propia realidad. Bueno, si profundicemos un poco, ese es el planteamiento, ¿cómo contribuimos a cambiar esos hábitos? Y un plan país que es muy interesante porque el epicentro de eso es la educación. El ser educado procesa información. El ser que procesa información con tecnología y buena comunicación, entonces genera un proceso de anticipación de riesgos. Quien anticipa riesgo no se hace vulnerable, y quien no se hace vulnerable, a fin de cuentas, se hace próspero y no se hace pobre. Entonces la educación es generadora de información, hay que educar. Entonces hay que relanzar un proceso de masificación educativa que ya lo vivió el país. El proceso más importante que ha vivido Latinoamérica en materia de movilización social y de movilización educativa lo vivió Venezuela en los 60, los 70 y parte de los 80. Ese proceso hay que relanzarlo. Y en base a ello, un proceso de inclusión educativa, tecnológica, comunicacional, entrar a la modernidad, eso te irá cambiando los hábitos porque la gente irá entendiendo que en la medida de que voy obteniendo información y conocimiento, que voy obteniendo entonces lo que llaman otros, no solamente capacidad para trabajar, sino para ser feliz. Porque lo que se trata es de ser libre para ser feliz. Y la libertad te la da el conocimiento. Magnífico. Bueno, un saludo a la gente del CEDIN que posiblemente nos está ahí. Todos están formando parte de este cambio. Vamos a invitarlos a que hagan una reflexión cognitiva de la Venezuela que viene, porque es una Venezuela, por cierto, hablando de estos temas, que no es una Venezuela policial, no es una Venezuela de gendarme, es una Venezuela donde la integración, esto que llaman a veces la inclusión, ya no viene por la capacidad de tener un carnet de la patria para aspirar a tener una limosna. Es la capacidad de tener realmente toda una institucionalidad, un Estado, al servicio de un proceso educativo en el cual lo que se genera, repito, la frase es libertad, pero libertad en términos de justicia. Y justicia no en términos de darle la parte de la cuota de derecho que merece cada quien, es darle la cuota de ciudadanía en términos de preparación, educación y emprendimiento que merece cada quien. Eso es una sociedad moderna. En eso se ha transformado la sociedad incluso latina, desde México hasta la Patagonia. Es más, es que quedamos en el absurdo. Si lo quieres ir un poco más, la inflación de Bolivia es del 3% al año. La inflación de Nicaragua, que no son precisamente países que son, digamos, afecto al proceso de cambio político en Venezuela, es del 4%. El turismo que mantiene parte de la economía nicaragüense es americano. Anda a sumar cuántos vuelos salen de Miami a Nicaragua. ¿Y por qué? Porque se entiende perfectamente que tiene que haber un mínimo de libertad, de mercado, de competencia y de seguridad. Y de que las cosas tienen que ir siendo manejadas por quien las sabe manejar. Entonces el señor Morales entendió que ni el estaño ni el gas lo puede manejar el Estado en Bolivia.
Y el señor Ortega entendió que el turismo o las inversiones en infraestructura no la puede manejar el Estado, porque quien tiene la tecnología y quien tiene el conocimiento, y por cierto, un menor costo, son las empresas, tanto nicaragüenses como en el exterior, capaces de hacerlo. Bueno, si hasta allí se ha entendido, pues, ¿cómo no entenderlo en el entorno, digamos, de lo que va a suceder pronto en Venezuela, que es un entorno de paso de este socialismo del siglo XXI a la modernidad, a la verdadera, digamos, integración de la paz, de la justicia y de la libertad del siglo XXI? Lo que hemos aprendido, ya que mencionas esos temas o esos países, es que en las Américas ya no basta ser eficiente o medianamente eficiente en el ámbito económico si tienes unas instituciones o un sistema político antidemocrático. Y el mejor ejemplo es el de Venezuela, que te estalló. Hay un tema de rentismo allí, pero también el caso de Nicaragua, donde aparentemente había un pacto sociopolítico y económico entre élites, y eso funcionó medianamente bien hasta que, por el impulso hacia la antidemocracia, hacia esfuerzos dictatoriales, se hizo inestable el sistema político y la convivencia en ese territorio. Entonces, como estamos en un programa esta temporada de educación política, es un poco reforzándote que está bien, lo económico está allí, pero se requiere un aparataje democrático que pueda hacer sostenible el desarrollo y el progreso, el crecimiento de esas economías, al menos en nuestra región. Bueno, mira, eso es muy interesante. Sin democracia no puede haber justicia, en términos, porque la justicia es separación de los poderes, y esto de la separación de los poderes comporta un poder judicial que realmente sea el equilibrio del Estado. Sin democracia no puede haber un poder legislativo moderno que legisle y que, por ejemplo, cambie los regímenes, volvemos al tema venezolano, de regalía o de inversión en materia de hidrocarburos, en materia de minería, o en materia de tecnología, o en materia de comunicación. O sea, sin un Estado moderno y democrático, simplemente se pierde el sentido de la oportunidad. Hemos vivido 20 años de un criterio contralor, de un Estado repartido, que lo que hizo, repito, esto hay que insistirlo, es no solamente desmantelar un Estado desde el punto de vista de sus principios republicanos y democráticos, sino que desmanteló igualmente, digamos, el espíritu de la nación, que es la gente. Y no puede haber un espíritu realmente ganado la modernidad y ganado el progreso si ese espíritu está vacío de conocimiento y está castrado por un Estado que simplemente lo convierte en lo que llamaban también en la Alemania en el Nager, que es la nada, ¿okay? Que es el desecho. Nos han convertido a nuestra sociedad en una sociedad desechada. Por eso yo digo que una sociedad desechada tiene todas las posibilidades de ser una sociedad reconstruida. Te voy a decir un dato. Yo, como saben, o a lo mejor no lo saben, yo he sido toda la vida, lo que he vivido realmente es de la propiedad intelectual. He sido abogado y politólogo, como no, pero mi oficio ha sido ese. Venezuela es tan particular que Venezuela tiene en este momento un parque industrial, como no lo tuvo ninguna economía devastada, de la que te hablé antes, en el Medio Oriente, en los países centroafricanos, incluso en Latinoamérica. Te hablé de Panamá, te hablé de Colombia. El parque industrial venezolano, que está radicado en zonas como en Valencia, en Barquisimeto, en la capital, en los entornos como Morena, en oriente del país, es un parque industrial que está ahí listo para obtener la inversión de rigor, modernizarse y arrancar. Hay una fatiga cultural del venezolano siendo inmigrante. No somos inmigrantes, somos receptores de inmigración. Hay una disposición absoluta de regresar, por lo menos, de un 60%, tenemos data, de aquellos que tengan menos de 5 años fuera del país a Venezuela, de quemar sus naves y regresar si le garantizas un mínimo de seguridad, y ya ni siquiera de seguridad, de cambio de poder. Hay una emocionalidad, una disposición, una voluntad, y eso, ese elemento cultural no solamente es el que está pasando trabajo en una frontera o en el exterior. Los inversionistas dueños de este parque industrial, con quien yo hablo y mantengo contacto, y me dicen: Orlando, yo al día siguiente hago la inversión de rigor para comprar los cabezales, las líneas operativas y adaptar nuevamente a mi empresa, que ha estado ociosa en los últimos por lo menos 7 u 8 años. ¿De cuántos y no millones de la agricultura? ¿De cuánto estamos hablando en términos de
captación de inversiones y con el retorno de estos venezolanos en esta primera etapa? Tienes disposición de inversión en términos de minería, te decía, por unos 14.000 millones de dólares. Tienes disposición de inversión en términos de petróleo, plataformas petroleras, y generación de infraestructura, reposición de los drills, de los taladros y de toda la tecnología petrolera para mejorar la producción por el orden de los 25 billones de dólares. 25 billones. Billones, millardos. Tienes disposición de inversión y reacomodo y acometidas de infraestructura por el orden de los 15 billones de dólares. Y no te he hablado de industria textil, de tecnología y de comunicaciones. Y los venezolanos regresando, que también tenemos cifras que están por el orden de los 10, 14 billones de dólares. Donde los primeros inversionistas son estos venezolanos de este parque industrial que te estoy diciendo. Tienes 100 billones de dólares que están ahí en rubros que estoy identificando y que no estoy descubriendo el hilo negro ni el agua tibia. Esa es la particularidad de que tú hablaste muy bien ahorita de Venezuela. No es un país que se va a rescatar donde no existió infraestructura, donde no habían recursos naturales, no, donde existe la reserva de petróleo más importante del planeta, gasífera, de minerales, de oro, de bauxita, de coltán, donde existen recursos acuíferos para acometer nuevamente la Guri fue la reserva, digamos, de energía más importante en Latinoamérica por muchos años. El proyecto latinoamericano de generación de energía a la par del proyecto, digamos, de energía hidráulica de Quebec y de Noruega. Y eso está ahí, las estructuras están ahí. Es un tema, digamos, de acometer los procesos de actualización y de updating. Esto sin meter la inversión vía multilaterales. No ha entrado a tocar la puerta todavía del Fondo Monetario, que hay que entrar porque esas son puertas donde necesitamos en ese proceso transicional generar, digamos, todavía una base de abastecimiento, de reabastecimiento de una sociedad, digamos, muy golpeada por esta crisis. Tenemos que hacer procesos de reacomodo institucional en materia de justicia, en materia muy importante, en materia de mejoramiento del encuadramiento policial. Venezuela está desmantelada de policía, nosotros necesitamos 120.000 agentes. Tenemos un policía por cada 1.500 habitantes cuando se necesita uno por cada 200. Entonces tenemos que reconstituir también, digamos, la vigilancia y la seguridad del venezolano. ¿Existe ese capital humano? Pero absolutamente, es extraordinaria pregunta. Hay que desmitificar las cosas, Claudio, hay que desmitificar las cosas. No, que los talentos no regresan, que nuestros hijos no regresan. Si una buena labor hemos hecho generaciones tanto de nuestros padres como las propias que hemos vivido, algunos en el exilio y otras no, es infiltrarle en lo más interno del corazón y de la mente y de la razón de nuestros hijos ese amor por Venezuela, pero no solamente hacerlo para regresar en términos de idealistas y románticos. No, es fácil competir en un mundo globalizado. Cuando tú estás, digamos, y estudiaste en el exterior, obviamente hay talentos nuestros que han hecho vida y se han ya insertado a una nueva sociedad, pero es una sociedad muy competida y que siguen apostando también a sus nacionales. Entonces, la ansiedad de nuestros hijos, la ansiedad de nuestros talentos, también de reconstruir un país, que vuelvo al ejemplo colombiano. Yo recuerdo en los 90 que abogados, colegas que estábamos en el patio nuestro de práctica, se querían ir. Y recuerdo también otros abogados mayores que nosotros en ese momento habíamos mandado a sus hijos al exterior, como nosotros, algunos han podido hacerlo con algunos de nuestros hijos. Y resulta que tú has visto que Colombia se ha reconstruido sobre la base del retorno de todos esos profesionales que salieron y que apostaban a quedarse y que tenían una diáspora que estaba al ritmo del 30% de la población de Colombia en ese momento. Eso es lo que nos espera en Venezuela, por motivos culturales, por motivos de competencia, por motivos, digamos, históricos, por motivos de lealtad con, digamos, nuestra cultura y nuestra historia. Así que debemos desmitificar de que Venezuela no es rescatable, o que es rescatable en mucho tiempo, de que perdimos los principios morales, porque si los hubiésemos perdido, no estuviésemos viviendo el momento que estamos viviendo, que es que en 20 años los venezolanos no sueltan las barras, en términos, digamos, de tener una inteligencia grupal y colectiva ganada a la restitución de sus libertades. Esos son principios éticos que siguen allí, y la mayoría es esa, decente y voluntariosa. Bueno, Orlando, excelente. La conversación, como es amena, se fue el tiempo rápido. Ya para finalizar, cuéntanos cuáles son tus próximos pasos y
¿Algún mensaje final para la audiencia? No, yo creo que la audiencia sabe que estamos cumpliendo un rol, tú mismo, en este momento importante, histórico, que es representar a nuestros países en otras latitudes como diplomáticos, como embajadores. Nuestros próximos pasos es igualmente, junto con un pueblo en Venezuela que se defiende y no suelta las barras, por no hacerlo, no dejar de hacerlo nosotros. Seguir defendiendo el proceso restitutivo y republicano venezolano, seguir llevando esta vocería que hoy tú y yo hemos llevado, que Venezuela sí es rescatable, sí es redimible. En democracia. En democracia y en libertad. Y simplemente, mira, seguir llevando también otro mensaje a la gente, que hay que creer en nuestros líderes, hay que creer en la gente que está buscando este cambio, en sus esfuerzos, sacrificios y en sus fiestas. Y que en la medida que todos creyamos, y por cierto, loco de control interno y externo, y que nosotros mismos nos convertamos cada uno en una partícula, en un motor de ese cambio, viene la primavera venezolana. Ese es nuestro propósito, en eso estamos y eso lo vamos a lograr. Contigo de lado también, por cierto. Ya contaremos en alguna oportunidad anécdotas de todo este esfuerzo y voluntariado. Sí, señor. Hermano, gracias. Gracias, Claudio. Venga, un abrazo. Bien, esto es todo por hoy. Recuerda que puedes enviarme tus mensajes a través de las redes sociales y que también puedes suscribirte a mi canal de YouTube, Claudiopedia. Hasta pronto.